Muy buenas noches, aquí seguimos con la serie Refutando a los Unicitarios. Hoy vamos a hablar sobre Mateo capítulo 28, verso 19. Cristo dijo en Mateo 28, 19: Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mensaje de Pedro en el día de Pentecostés iba dirigido a millares de judíos religiosos que ya creían en el Padre y en el Espíritu Santo, pero no habían reconocido a Jesús como su Mesías. Lamentablemente, los unicitarios desde el siglo IV, y con esto no me refiero a los solo Jesús. Los solo Jesús no son tan antiguos, apenas nacieron el día de ayer, históricamente hablando. Los unicitarios, o sea, los solo Jesús modernos, digámoslo de esta manera, nacieron en 1913 en los Estados Unidos. En otras palabras, son producto estadounidense, producto norteamericano. No nacieron en Jerusalén, como ellos quisieran hacernos creer. Hay unicitarios que me han dicho que ellos vienen del día de Pentecostés. Vaya usted a saber, que le compren a aquellos que no lo conocen, que no conocen su doctrina, que no conocen su historia. Los unicitarios, los solo Jesús modernos, no nacieron en el día de Pentecostés, nacieron en las asambleas de Dios. Ahora, la enseñanza, la herejía que ellos propagan, que ellos enseñan, esa sí comenzó hace siglos atrás, en el siglo IV, que por cierto fue rechazada por la iglesia primitiva, por la iglesia apostólica, la verdadera iglesia apostólica, porque estos herejes también se dicen ser apostólicos. Pero curiosamente, cuando analizamos la doctrina de los solo Jesús y la doctrina de la iglesia antigua, la iglesia de los 3 primeros siglos, nos damos de cuenta que no tiene nada que ver con la doctrina de los unicitarios. Ellos dicen ser apostólicos, pero la verdad es que no son apostólicos, sino son una herejía. Y en Mateo 28, 19, vamos a hablar sobre la forma como Jesús ordenó a sus discípulos que impartieran el bautismo. Como dije anteriormente, Jesús dijo en Mateo 28, 19: Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mensaje de Pedro, como ya lo dije anteriormente, pero lo vuelvo a repetir porque así soy yo de buena gente, en el día de Pentecostés iba dirigido a millares de judíos religiosos que ya creían en el Padre y en el Espíritu Santo, pero no habían reconocido a Jesús como su Mesías. Para ser salvos tenían que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús, para demostrar públicamente que lo aceptaban como Señor, que lo aceptaban como Mesías, de la misma manera que aceptaban al Padre y al Espíritu Santo. Era natural que en este pasaje el apóstol Pedro les mencionara solamente el nombre de Jesucristo. Cristo quiere decir Mesías, ungido. Bautizarse en el nombre de Jesucristo era reconocer públicamente que Jesucristo era Señor, Salvador y Mesías, en un plano de igualdad con el Padre y el Espíritu Santo. Una vez que se arrepintieron y confesaron tener fe en que Jesús era el Mesías, fueron bautizados. Es de suponer que al bautizarlos en agua, los discípulos usarían la forma que el propio Jesús les había dado hace pocos días. Si usamos la mentalidad unicitaria, lo que ellos enseñan, los unicitarios, estaríamos viendo a un grupo de apóstoles que estaban en rebeldía
con lo que Jesús les había enseñado. Y eso, hermanos amados, era ir en contra de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y los discípulos no iban a hacer eso. Así que, ¿quiénes están equivocados aquí? ¿Los discípulos o solo Jesús? Yo le creo a la palabra. Yo le creo a Jesús. Yo creo totalmente que los equivocados son solo Jesús, no los discípulos. Los discípulos no desobedecieron a Jesús, en la que se incluía el nombre del Hijo en el mismo nivel con el Padre y el Espíritu Santo. No hay conflicto entre los dos textos. Tenemos en Hechos 2:38 el mandato del bautismo en agua como confesión de fe en Jesucristo, un énfasis especial que era necesario para los judíos en Mateo 28:19. Tenemos la fórmula bautismal que habían de emplear todas las naciones al cumplir con la gran comisión. Este contexto histórico del bautismo lo pasan por alto los unicitarios y solo se limitan a señalar como prueba textual Hechos capítulo 2, verso 38, sin conocer precisamente este contexto histórico del por qué Pedro mencionó el bautismo en el nombre de Jesús. Y en muchos casos omiten el mandato de Cristo del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que por cierto no son títulos. De todo el pasaje de Mateo capítulo 28, verso 19. Y cuando no lo omiten, dicen que es una añadidura al texto bíblico, lo cual es total y absolutamente falso, como toda su doctrina. Los escritos de diversos hombres destacados de la iglesia primitiva nos prueban que los apóstoles y pastores de aquellos tiempos bautizaban en el nombre de la Trinidad y no en el nombre de Jesús solamente. En un libro muy antiguo que se llama La enseñanza de los 12 apóstoles, o sea, la didaje, dice de esta manera: ahora, concerniente al bautismo, bautizad de esta manera, después de dar enseñanza primeramente de todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este documento, que se llama la didaje, data del año 70, no del año 315. En otras palabras, la iglesia ya creía en la Trinidad desde el año 1, no como lo hacen y lo enseñan los unicitarios, que la Trinidad fue un invento de la Iglesia Católica en el Concilio de Nicea. Eso se llama mentir descaradamente y manipular la palabra de Dios. La iglesia creía, enseñaba y predicaba y bautizaba en la fórmula bautismal que Jesús había ordenado a sus discípulos, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quiénes le vamos a hacer caso? ¿A Jesucristo, el Verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad, o a un grupo de herejes que nacieron en el siglo XX en Estados Unidos y que empezaron a enseñar la herejía de la unicidad entre los años 1912 y 1914, que por cierto fueron expulsados de las Asambleas de Dios en 1903 por enseñar la herejía de la unicidad? Yo le creo a la Biblia. Ustedes, no sé, pero yo le creo a la palabra de Dios. En otra parte del mismo libro dice que el obispo o presbítero debe bautizar de esta manera, conforme a lo que nos manda el Señor, diciendo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos,
No me va a alcanzar el video, pero vamos a hacer otro video, otra secuencia de estos videos. Dios les bendiga.